Entonces, recordando lo que dice el teorema del valor extremo, dice que si tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado, entonces f alcanza un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Ese máximo o mínimo absoluto es referente a ese intervalo, ¿listo? Es referente al intervalo, suponiendo pues como que el dominio de la función es solo ese intervalo AB. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos, tenemos una función, es continua, entonces es una línea continua desde A hasta B. Entonces claro, aquí hay un máximo, acá hay un mínimo. Entonces el máximo puede ser uno de los extremos, el máximo puede estar adentro y el mínimo puede darse en dos puntos distintos o en varios puntos distintos. O incluso el máximo y el mínimo son ser puntos internos, no estar ni en A ni en B. Preguntan por el curso, no te aparece. ¿A quiénes les aparece el curso? Les debería aparecer a todos. Profe, a mí sí me aparece. Si el curso no te aparece, pues yo no puedo como agregar o nada. Por eso yo les dije que si algo, entonces les toca preguntar en virtualidad. Porque digamos que eso no está en mis manos. Pero se supone que todos están. Por eso les digo que con tiempo, que revisen, que miren si no tienen cualquier problema, antes deben de solucionarlo. Revisen bien porque no tiene sentido. Pues yo creo que es muy poco probable que solo uno no lo tenga o no aparezca. Porque lo activaron para todos, pues. Igual ahorita si algo antes del descanso, revisamos, listo. Antes del descanso me recuerdas, cuando estemos como cerca del descanso, y revisamos. Listo. Muy bien, entonces... entonces es importante que la función sea continua porque, por ejemplo, esta no tiene máximo. Y esta tampoco tiene máximo. Listo. Teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo local en C, y si f' existe, entonces f' es 0. Listo. Entonces, es decir, si se tiene un máximo o mínimo local y la derivada existe, la derivada debe ser 0. Entonces, un ejemplo muy sencillo, pues, este caso. En este caso la derivada es 0, es un máximo local. Vean que no es máximo global. Bueno, supongamos que no es máximo global, digamos que esto continúa. Vemos que esto continúa. Entonces, no es máximo global. Por aquí hay unos puntos más altos. Pero es máximo local. Recordemos que máximo local es máximo en un pedacito. En un intervalo abierto, pues, en una vecindad, en una cercanía al punto C, este es un máximo. ¿Listo? Entonces es como una montañita. Y este es el punto máximo, es un máximo local. Entonces, en este caso, f' en C valdría 0 por ser máximo local. Y lo mismo en D. F' en D, es decir, la derivada evaluada en D, también es 0 porque es un mínimo local. No es un mínimo global, vean que por aquí hay otros puntos más pequeños, pero es un mínimo local y por lo tanto su derivada es 0. Recuerden que no se cumple que si f' sea 0, entonces es máximo o mínimo local. Listo. Lo que se cumple es, si es máximo o mínimo local, entonces la derivada es 0. Listo. Se cumple en esa dirección.
Si es máximo o mínimo, la derivada es 0. No se cumple que si la derivada sea 0, entonces sea máximo o mínimo, que es como el recíproco. Es en el sentido contrario. Entonces, un ejemplo, digamos, sería y igual a x3. Y igual a x3 es una cúbica. La forma de esa cúbica es más o menos algo así. Listo, más o menos. Y igual a x3. Y resulta que en 0, la derivada es 0. La derivada es 0 en el punto 0. Uno lo puede pues calcular, ¿cierto? Si f... No, mentiras, ya tenemos y. Entonces, y' es 3x2. No, vamos a marcar con f. F es x3. Entonces, f' es 3x2. Desde aquí sale que f evaluado en 0 es 3 por 0 a la 2, que eso nos da 0. Entonces vean que en 0 la derivada nos dio 0. Entonces f'. Pero noten que no es ni máximo ni mínimo local. Listo. Entonces tenemos un punto donde la derivada es 0, pero no es ni máximo ni mínimo local. Entonces, para que entiendan pues como viene el teorema y lo sepan aplicar. Listo, entonces reitero, si tiene un máximo o un mínimo local y si la derivada existe, también es muy importante este pedacito que exista, entonces la derivada es 0. Digamos, otra función que no cumple el teorema es valor absoluto. Si tenemos la función valor absoluto, es más o menos algo así, más o menos. Esta es la función y igual a valor absoluto. Noten que en 0, bueno, básicamente en 0, pues sí, en 0, en f de 0 igual a 0, hay un mínimo local. Pero f' en 0 no nos da 0, listo. F' en este punto no es 0. De hecho, f' en 0 no existe. No existe. Porque digamos que la derivada por derecha vendría a ser 1. Por acá, todo esto es una recta con pendiente 1, entonces la derivada es 1. Entonces la derivada por derecha sería 1. La derivada por izquierda sería menos 1. Recuerden que la derivada es un límite, entonces para que ese límite exista tiene que ser igual por derecha por izquierda. Entonces la derivada por derecha es 1, la derivada por izquierda menos 1, son distintos, por lo tanto, la derivada en 0 no existe, porque el límite por izquierda, el límite por derecha nos dan distintos. Preguntas. Entonces vimos dos ejemplos donde no se cumplía el teorema. En uno, porque lo están aplicando mal. Y en este, porque no cumple que la derivada exista. Si la derivada existe es 0, pero si la derivada no existe, no tiene que ser 0 obligatoriamente. Simplemente no existe. Muy bien.
Listo. Entonces, un punto crítico de una función f es un C en el dominio tal que f' es 0 o f' no existe. Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Los puntos donde la derivada es 0 o no existe. Listo, es simplemente una definición. Entonces, un ejemplo, encontremos los puntos críticos de esta función. ¿Qué creen que habría que hacer para encontrar los puntos críticos? ¿Alguna idea? Comenten, digan, propongan algo. Profe, pues como así, ahí trae no hay que sacarle la derivada. Hay que derivar. Muy bien, entonces cogemos la función, la derivamos y nos preguntamos cuándo la derivada es 0 y cuándo la derivada no existe. Eso es. Entonces vamos a encontrar los puntos críticos. Entonces lo que hacemos es derivar. Entonces aquí vamos a repasar un poquito. Esta es la derivada de un producto. Entonces esto es la derivada de x a la 3 quintos por 4 menos x más x a la 3 quintos por la derivada de 4 menos x. Derivada del producto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x a la 3 quintos? 3 quintos x a la... Esperen. Va bien. A la menos 2 quintos. A la 3 quintos menos 1, que efectivamente es A la menos menos... 2 quintos. Ajá. Es menos 2 quintos. Listo. Entonces recordemos que x a la menos 2 quintos es lo mismo que 1 sobre x a la 2 quintos. Entonces lo paso para abajo y queda positivo. Y si uno lo quisiera pues como en forma de raíz, esto realmente es 3 sobre 5 raíz quinta de x2. Listo. Muy bien. Entonces simplemente acá nos queda 3 sobre 5 raíz quinta de x2 por 4 menos x más, este sería raíz quinta de x3 por la derivada de 4 menos x, pues menos 1. De acuerdo, ¿cierto? Menos 1. La derivada de 4 es 0 y la derivada de menos x es menos 1. Entonces, listo, pues, en esencia estamos listos. Estamos listos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que preguntarnos cuándo la derivada es 0 y hay que preguntarnos cuándo no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Si la derivada es 0, tenemos una ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación es todo esto igualado a 0. Entonces tendríamos 3 por 4 menos x sobre 5
raíz quinta de x2. Es más, multipliquemos de una vez y eso es menos. Raíz quinta de x3 es igual a 0. Tenemos esta ecuación. Listo. Entonces la vamos a resolver. Entonces, ¿qué puedo Profe, explicar? Sí, y pregunta. ese 4, bueno, ya lo vas a resolver. Es que como no lo resolviste, creí que no lo teníamos que resolver. Pues sí, se puede aplicar distributiva. Listo, entonces vamos a aplicar la distributiva, quedaría 12 menos 3x sobre 5 raíz quinta de x2, y ese otro lo vamos a pasar a la derecha y queda positivo. Listo. Y ahora este pasa al otro lado. Que ese pasar al otro lado pues tiene, digamos, como una pequeña dificultad, una pequeña restricción, pero ahorita nos encargaremos de esa restricción, entonces no habría problema. Entonces pasamos hacia el otro lado y lo que nos queda es 12 menos 3x igual a 5 x raíz quinta de x3 por raíz quinta de x2. Pero si se dan cuenta, raíz quinta de x3, bueno, raíz quinta de x3 por raíz quinta de x2, son propiedades de la radicación, de la potenciación. Esto es lo mismo que raíz quinta de x3 por x2, que esto es lo mismo que raíz quinta de x a la 5, que esto es lo mismo que x. Entonces en realidad lo que obtenemos es 12 menos 3x igual a 5x, y ya queda una ecuación muy fácil de resolver. De aquí llegamos a que 12 es 8x, o sea que x es 12 sobre 8. Doce sobre 8 es x, por lo tanto x, pues simplificando, sacando cuarta, es 3 medios. Muy bien. Entonces el único punto donde la derivada es 0, porque este 3 medios salió de esta ecuación, f' igual a 0, es 3 medios. Muy bien. Y lo que falta es cuando f' no existe. Entonces, hay que preguntarnos cuando f' no existe. Volvamos por aquí otra vez a escribir f'. Entonces pregunta, ¿ustedes creen que cuando esto no existe, qué problema podría haber? ¿O qué dificultad, restricción? ¿O esto siempre existe? Profe, cuando es infinito, no. Cuando X es infinito. No. Esto siempre existe. Pues en infinito, no, pero estamos hablando pues, de números reales, ¿cierto? Estamos hablando de números reales. Recuerden que infinito no es un número real. Entonces preguntan, ¿qué número real f' no existe?
O en para todos los reales. Cuando X es 0. Exacto. Recuerden que básicamente es como calcular el dominio, básicamente. Es como calcular el dominio de esta función. Calculen el dominio. El dominio de f' es todos los reales, excepto el 0. ¿Listo? Es decir, el único inconveniente, la única restricción es cuando es 0. ¿Por qué? Porque uno no puede dividir por 0, ¿cierto? Es decir, este denominador que tenemos acá no puede ser 0. Entonces, 5 raíz quinta de x2 no puede ser 0. Dividiendo todo por 5 nos da que raíz quinta de x2 no puede ser 0. Elevando a la 5 queda que x2 no puede ser 0. Sacando raíz cuadrada nos queda que x no puede ser 0. Listo, entonces, bueno, x no puede ser 0 o simplemente yo igualo esto a 0, resuelvo esa ecuación y la ecuación me daría 0, que es el único punto donde eso se hace 0. Entonces, como x no puede ser 0, pues, y es la única restricción, recuerden que las restricciones siempre las dan, que el denominador no puede ser 0 y que lo que esté dentro de una raíz par tiene que ser positivo, pues mayor o igual que 0. Otra restricción también es como un logaritmo, el logaritmo de lo de adentro, pues entonces lo de adentro tiene que ser mayor que 0. Bueno, es básicamente fijarse que la función esté bien definida. ¿Dónde está bien definida la función? Básicamente calcular el dominio, en cierto sentido. Entonces x no puede ser 0. Es decir, cuando la función, la derivada no existe en 0. Si yo reemplazo 0 por esto, en la calculadora, en un programa, bueno, en cualquier parte, sacaría mat error. Entonces no existiría. Entonces los puntos críticos, respuesta, los puntos críticos son x igual a 3 medios y x igual a 0. Listo. Estos son los puntos críticos. Entonces simplemente derivar, resolver la ecuación que resulta de la derivada igualada a 0, o preguntarme dónde la derivada no existe, que en cierta forma es como calcular el dominio. Preguntas. Profe, no sé si lo dijiste antes, pero pues, o sea, como, ¿cuál es el propósito para hallar los puntos críticos? Es una muy buena pregunta. Incluso también es... Pregunta de parcial. No, pregunta de parcial no, pero es pregunta importante. O sea, ¿por qué los llaman puntos críticos? O sea, ¿por qué tienen de crítico los puntos? O, es decir, ¿por qué son especiales esos puntos? ¿Por qué los enfatizan? Precisamente por el siguiente teorema. Y es que si f tiene un máximo o mínimo local en C, entonces C es punto crítico. Entonces los máximos y los mínimos van a ser puntos críticos. Entonces, por eso me interesan los puntos críticos. Si yo quisiera, digamos, preguntarme por los máximos y mínimos de esta función, entonces lo que yo hago es buscar los puntos críticos. Y estos puntos críticos van a ser los candidatos para los máximos y para los mínimos. Por eso es importante, digamos, como encontrarlos. Y para eso, incluso respondiendo a tu misma pregunta, llegamos al método del intervalo cerrado. Este método nos permite hallar los valores máximos y mínimos absolutos de una función continua en un intervalo cerrado. Pues si se llama método del intervalo cerrado, tiene que ser en un intervalo cerrado, listo. Tengan eso presente, porque si les pregunto por máximos y mínimos en un intervalo abierto, entonces no les sirve el método del intervalo cerrado, obviamente. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Muy fácil. Primer paso, encontrar los puntos críticos.
Ahí está, es decir, el primer paso para hallar máximos y mínimos es encontrar los puntos críticos. Ya solo por eso, ahí ya está como la importancia o la relevancia. Segundo paso, también muy importante, hallamos los extremos. ¿Listo? Hallamos los valores de f en los extremos. Y esos son los candidatos. Los candidatos a los máximos y mínimos van a ser los puntos críticos o los extremos. Y tercero, el más grande de todos estos va a ser el máximo y el más pequeño va a ser el mínimo. Eso es básicamente. Recuerden que un punto crítico, por ejemplo, vean acá que en 0 es punto crítico, la derivada en 0 nos dio 0. Vean que ese es un punto crítico, pero no es ni máximo ni mínimo. ¿Listo? Entonces, por eso uno dice que los puntos críticos son los candidatos, pero no obligatoriamente todos los puntos críticos van a ser máximos y mínimos. No, simplemente esos son los candidatos y referente a esos candidatos, uno ya calcula cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Los extremos también pueden ser candidatos. Acuérdense que, por ejemplo, fíjense acá, este es un punto crítico. Aquí tenemos un punto crítico, su derivada es 0. Aquí tenemos un punto crítico, la derivada es 0. Pero ¿cuál es el máximo y el mínimo? El mínimo es este, entonces funciona, pero resulta que este no es el máximo. El máximo es este de acá, que es un extremo. Entonces, por eso el segundo paso, digamos, primer paso, halle los puntos críticos, que sería este y este. Segundo paso, halle los extremos, o piensa en los extremos, sería este y este. Y entre esos verdes va a estar el máximo y el mínimo. Profe, entonces digamos, o sea, los puntos críticos serían como los puntos en las gráficas donde no termina la gráfica, pues, la línea o la curva, pues como tal. No, esos son los extremos. Los extremos es donde no termina la curva. Los puntos críticos es donde la derivada es 0. Pero sí funciona esto porque se dañó. Donde no termina. Ah, o sea, donde no sigue. Eso, o sea, eso es el punto extremo. Pues los extremos, el A y el B. Sí, pero o sea, el punto crítico me refiero a que es donde la gráfica, o sea, llega a un punto, pues sí, digamos lo máximo, pero la gráfica no termina ahí. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, en la gráfica esa, en la primerita donde subrayaste que el punto, los puntos críticos era el de abajito que tiene el círculo y y el del lado izquierdo que donde sigue la curva. No sé si pues sea específicamente en este ejemplo en el que los puntos críticos son esos dos, o sea, donde la gráfica llega a un punto máximo o un punto mínimo, pero no termina, sino que continúa. Sí, es decir, recuerda que si f tiene máximo o mínimo local y la derivada existe, entonces la derivada es 0. Es decir, si tenemos un máximo o mínimo local y la derivada existe, entonces ese es un punto crítico, porque el punto crítico es donde la derivada es 0, donde la derivada no existe. Entonces, básicamente, esto de acá me está diciendo que cualquier máximo o mínimo local donde la derivada exista va a ser un punto crítico. Su derivada va a ser 0, o sea que va a ser punto crítico. Ah, bueno. Por eso, entonces, por eso llegamos como a lo mismo. ¿Cuáles son los candidatos? Los candidatos a puntos, a máximos y mínimos van a ser los puntos críticos y los extremos. Esos son los candidatos. No tiene que buscar más. No simplemente busca los puntos críticos y los extremos, y entre esos va a estar el máximo y entre esos va a estar el mínimo. Recuerden que por el teorema pues pasado que vimos, si tenemos una función continua en un intervalo cerrado, el teorema nos dice que
esa función siempre alcanza un máximo y siempre alcanza un mínimo en ese intervalo. Entonces ya sabemos que esta función va a tener un máximo y un mínimo en este intervalo. El método del intervalo cerrado lo que nos permite es encontrar el máximo y el mínimo. Pero ya sabemos que existe, pues. Ya sabemos que existe. Obviamente la función debe ser continua. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo para aplicar el método. Calculo los valores máximos y mínimos absolutos de la función y me dicen el intervalo. El intervalo es entre -1/2 y 4, cerrado. Entonces, primer paso, hay que encontrar los puntos críticos. Entonces, simplemente es donde f' es 0 o donde no exista. Entonces, primero hay que derivar. Derivamos y tenemos 3x2 menos 6x más 0. O sea, eso. Listo. Entonces, f' igual a 0. De ahí lo que obtenemos es esta ecuación. Es una cuadrática, resolverla es muy fácil. Derivada, factorizando o fórmula general. Entonces factorizamos, sacamos 3x como factor común y queda x menos 2. Desde aquí sale que 3x es 0 o que x menos 2 es 0. O sea que aquí sale que x es 0 o x es igual a 2. Listo. Esos son los puntos donde la derivada es 0. Los otros serían donde f' no exista. ¿En qué puntos f' no existe? En 0. En 0 f' no existe. Sí, sí existe. Sí, no. Ah, no. No. Sí, en 0. ¿Cuántos f' en No, 0? no. 0. Entonces, ¿en qué puntos f' no existe? Menos 1/2 y 4. No sé. Profesor, en Bueno, 2, no sé. es una buena como acotación, por así decirlo, pues. Yo creo Pero que estamos sí. pensando en f como la función, pues, digamos, global. Listo. Digamos, excluyendo esto, pues ni siquiera estamos pensando en eso. Simplemente f como función global. F como función global, encontramos estos puntos críticos y encontramos los puntos críticos de acá. Puede incluso que algún punto crítico no pertenezca al intervalo. Entonces, si el punto crítico no pertenece al intervalo, pues obviamente ese punto no me va a interesar porque me interesa este intervalo. Pero bueno, no se fijan eso después. Pero en general, teniendo en cuenta la función que es esta, que es una función cúbica, ¿dónde la derivada no existe? Cuando x es infinito. ¿En qué número real? Esperen. En 1, en -1. No. No. En este caso, el dominio de f' son todos los reales. Recuerden que el dominio de un polinomio siempre son todos los reales. Un polinomio siempre está bien definido en todas partes. Entonces, f' siempre existe. F de x siempre existe. Bueno, existe para todo x real. Para cualquier punto real, la derivada existe. Porque esto es un polinomio. El dominio de un polinomio son todos los reales. Entonces la derivada siempre existe. Listo, siempre existe. Por lo tanto, aquí no encontré puntos críticos, o esto no me aportó puntos críticos. Los únicos puntos críticos que encontré fueron estos dos. Esos son los puntos críticos. Muy bien.
Segundo, pensamos en los extremos. Es decir, estamos pensando en x igual a menos un medio y x igual a 4, que son los extremos. Y el tercer paso simplemente es comparar y ver cuál es más grande. Pero no me vayan a decir que el más grande es 4 y el más pequeño es menos un medio, ¿cierto? Lo que hay que hacer es evaluar la función, ¿cierto? Entonces evaluamos f, digamos, en 0. F evaluado en 0, reemplazar aquí este por 0 al cubo, 0 a la 2. Bueno, hagámoslo, pues no es difícil tampoco. 0 a la 2 más 1, eso nos da 0. F evaluado en 2 nos da 2 al cubo menos 3 por 2 a la 2 más 1, y eso da 8 menos 12 más 1, o sea, menos 3. F evaluado en menos un medio al cubo, menos 3, menos un medio a la 2, más 1. Un medio al cubo es, pues, negativo es menos un octavo, menos 3 por un cuarto, o sea, 3 cuartos, pues, más 1, y hacemos la suma de fracciones. Entonces nos queda menos 1, menos 6, más 8, eso nos da un octavo. Listo. Y f en 4, 4 al cubo menos 3, 4 a la 2 más 1, eso es 64 menos 48 más 1, que esto da 17. Nos dio 17. Entonces resulta que ¿cuál es el más grande? Pues el más grande es... esto está molestando mucho. Listo. El más grande... Bueno, el más grande es 17 y el más pequeño es menos 3. Por lo tanto, f en 2, que era un punto crítico, es mínimo absoluto, y f en 4 igual a 17 es máximo absoluto en el intervalo deseado, ¿cierto? Entonces noten que aquí uno de los puntos críticos fue el mínimo, que fue el 2, y uno de los extremos fue el máximo. Entonces uno no puede omitir los extremos, ¿cierto? No pueden omitir el paso 2 y quedarse solo con los puntos críticos, que algunos de pronto cuando están descuidados o no recuerdan bien el método del intervalo cerrado, se les olvida los puntos extremos. Entonces, sí, entonces recuerden, los candidatos son puntos críticos y los extremos. Y con eso encontramos el máximo y el mínimo. Profe, pero ¿cómo así? O sea, no se supone que debería de estar en el intervalo de menos un medio y 4. Sí. Pero ¿cómo así? O sea, menos 3 Igual. y 17 no están como, pero no están fuera del intervalo. Pero es que el que tiene que estar en el intervalo es el 0 y el 2. El 2 pertenece al intervalo. No, esos son los extremos. Esto simplemente es el valor en y. Estas son las coordenadas en y.
Es decir, si estamos hablando del punto en específico, este punto tiene coordenadas 2, menos 3, y este punto tiene coordenadas 4, 17. ¿Cuál tiene que estar en el intervalo? El X. Vamos, saquemos la gráfica. Mejor. Saquemos la gráfica de la función y les queda claro. La función es x3 menos 3x2 más 1. Y igual a x3 menos 3x2 más 1. Saquemos la gráfica. Ampliémosla un poquito más. Listo. Muy bien, entonces aquí tenemos la gráfica de la función. Bueno, dejémosla ahí. Ahí está bien. Entonces, por un lado nos interesa el intervalo entre menos un cuarto, menos un medio y 4. Entonces, menos un medio, por aquí está el menos 1. Entonces, menos un medio es más o menos por aquí, pues más o menos. Y el 4, bueno, el 4 está exactamente aquí. Es el 4. Entonces, nos interesa este intervalo. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos unos puntos críticos y el valor extremo, ¿cierto? Entonces, sí. No, ustedes no me corrigieron esto. Aquí en 0 no vale 0, sino que vale 1. Listo. En 0 no vale 0, sino que vale 1. Muy bien. Listo. Entonces, ¿cuáles serían los candidatos? Los candidatos serían, digamos, este valor extremo, este que es punto crítico, este que es punto crítico, y este valor extremo, pues que no me ocupo, pero está como por allá arriba, ¿cierto? Entonces, claro, vean que efectivamente en 2 hay un punto que es el mínimo, es este. Este de acá es mínimo. El menos 3 está acá, pero es que no importa el menos 13. Lo importante es que 2 está en el intervalo, ¿cierto? Estamos hablando en X. Y ese menos 3 es una coordenada en Y. Y resulta que ¿cuál fue el más grande? El más grande fue este, que fue en 4. Incluso da 17. ¿Listo? Entonces da un número por allá alto. Listo. Entonces, ¿te quedó clara la duda? Sí, señor. Gracias. Muy bien, entonces, sí. También eso es importante, o sea, es el punto crítico. Recordemos por aquí dónde está. Un punto crítico es, digamos, un número C en el dominio, es decir, un punto crítico es la coordenada en X. Y recordando la definición de máximo local o mínimo local, decimos que f de C es máximo absoluto o mínimo absoluto. Entonces, decimos que f tiene un mínimo absoluto en C y el número f de C es el mínimo. Entonces, ¿cuál sería el máximo? Ya se me perdió aquí el ejercicio. Listo, el máximo es 17.
Es el máximo de la función, el máximo es 17. ¿Y f dónde tiene el máximo? F tiene el máximo en 4. Entonces, por eso yo incluso siempre escribo como esto. Porque aquí queda claro, aquí estoy especificando la coordenada en X y la coordenada Y. Entonces yo digo que f de 4, que es igual a 17, es máximo, y f de 2 igual a menos 3 es mínimo. El mínimo de la función es menos 3. ¿Y dónde se da el mínimo? El mínimo se da en X igual 2. Ahí se da el mínimo y el mínimo es igual a menos 3. Listo. Entonces sí, un máximo y un mínimo pues siempre va a tener, digamos, dos coordenadas. Es importante que tengan eso claro. ¿Cuál tiene que estar en el intervalo? El que tiene que estar en el intervalo es la coordenada en X. Si supongamos que, por ejemplo, que el intervalo que nos interesaba, el 0 no estaba. Entonces digamos que el intervalo que nos interesaba era, digamos, este. Entonces cuando uno encuentra los puntos críticos, igual es lo mismo, igual encontramos el 0, pero descartaríamos el 0 porque el 0 no pertenecería al intervalo interesado, ¿cierto? Al intervalo que nos interesa. Entonces, este punto crítico que existe y está ahí, lo descartaríamos. ¿Listo? Pues para que tengan eso presente. Pero bueno, en este caso, pues el intervalo de interés, pues sí encontraba o sí incluía pues todos los puntos críticos que encontramos. Muy bien. Listo, entonces veamos otro ejemplo. Ya esto es, digamos, como un ejemplo más elaborado, pero bueno, no es difícil, pues, es decir, tiene un montón de carreta, pero eso es más como contexto, pero el ejercicio no es difícil. Entonces nos dice, el telescopio espacial Hubble fue puesto en operación el 24 de abril de 1990. Ya lleva más de 30 años operando. Muy bien. Un modelo para la velocidad del transbordador, desde el lanzamiento en t igual 0 hasta que los cohetes auxiliares de combustible sólido se desprenden en el instante t igual a 126, está dado por, listo, ahí me dan el modelo, me dan la ecuación. Muy bien. Usando este modelo, estime los valores máximos y mínimos de la aceleración del transbordador. Muy bien. Entonces, listo. Entonces, utilizando el método del intervalo cerrado, podremos encontrar los valores máximos y mínimos. Listo. Entonces, primero, tienen que caer en cuenta de lo siguiente. Este V es velocidad. Y nos piden hallar los valores extremos, o nos piden optimizar, o hallar el máximo y el mínimo, no de la función velocidad, sino de la aceleración. ¿Listo? Entonces, la función velocidad no me sirve. Entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la aceleración. Encontrar la función a de t, la aceleración. Pero resulta que la aceleración simplemente es la derivada de la velocidad. Como para que tengan presente, si yo tengo, digamos, dt, que sería la distancia, si yo derivo la distancia, la función distancia, obtengo la velocidad. Y si yo derivo la función velocidad, obtengo la aceleración. Para que tengan eso presente. Listo, pues como una, digamos, fórmula sencillita o forma sencillita, pues de tener esas fórmulas desde la física. Ustedes, yo creo que muchos ven bueno, o vieron pues física, ¿cierto?
Entonces, ¿cuáles son las funciones, digamos, como importantes de la física al analizar un movimiento? Pues las funciones interesantes son la función distancia, la función velocidad y la función aceleración. Probablemente no conocían esta relación que hay entre esas funciones, de que una es la derivada de la otra, pero bueno, ya lo tienen. Entonces, si yo les doy la distancia, ustedes pueden hallar la velocidad muy fácilmente. Y si tienen la velocidad, pueden hallar la aceleración. Listo. Entonces, simplemente encontramos b', que es la derivada de esa función, que simplemente es 0,00, 1 por 3 es 3, 9, 0, 6, t cuadrado, menos, multiplico ese número por 2, porque ese 2 como exponente pues va a multiplicar, y eso da 0,1858 más 23,61. Y el resto sería 0, ¿cierto? La derivada de una constante es 0. Entonces, me dio esta función. Muy bien. Entonces ya tenemos tenemos b', que es la aceleración. Excelente. Entonces vamos a aplicar el método del intervalo cerrado. Entonces, para el método del intervalo cerrado, vamos a hacer por aquí un ladito. ¿Qué es lo primero? A ver si se acuerdan. Mientras lucho con esto para que funcione. Hallar los puntos críticos. Listo. Bueno, no importa. Primero, puntos críticos. Listo, entonces vamos a ver cuándo. Bueno, en este caso la función a maximizar es a, ¿cierto? A de t. Entonces la pregunta es cuándo a' es 0 y cuándo no existe. Entonces lo primero es encontrar la derivada de a', pues la derivada de a, o sea, a', o sea que toca volver a derivar. Volvemos a derivar, derivando eso obtenemos, bueno, 39 por 2, 78, 12t, menos 0,18, 0,58. Esa es la derivada. Es para el punto crítico, me pregunto cuándo la derivada es 0, y la derivada es 0 cuando esta ecuación es 0. Entonces de ahí despejamos la t, no es difícil. Y ya, pues obviamente habría que meterle calculadora y obtenemos pues el valor, ¿cierto? ¿Será que esto no lo calcula? No, eso no es como tan bueno. Bueno, calculadora. Esto dio 23,11. Aproximadamente, pues. Es aproximadamente 23,11. Listo. ¿Y cuando la derivada no existe? ¿En qué puntos?
cuando t es 0. No, es un polinomio. El polinomio tiene dominio de todos los reales, o sea que la derivada siempre existe. Tú puedes reemplazar t por 0 y lo calculas y la calculadora no te saca mate error. Te da un número. Tú puedes reemplazar t por cualquier valor real y eso siempre te va a dar un número. Eso nunca va a tener problemas. No hay divisiones, no hay raíces pares, o sea que el dominio es todos los reales. El dominio de A' son todos los reales. Listo, entonces A' de t siempre existe. Muy bien. Entonces ya hicimos el paso 1, puntos críticos. ¿Cuál es el paso 2? Hallar los extremos. Los extremos, ¿cierto? En este caso el enunciado nos decía que empieza en t igual 0 hasta el instante t igual a 126. Entonces, paso 2, que son los extremos, sería 0, perdón, x no, t igual a 126, y ya el paso 3 es mirar cuál es más grande, cuál es más pequeño. Profe, pero entonces el enunciado siempre nos va a dar los extremos. Sí, claro, tiene que darlo. Ah, Para aplicar el teorema, pues, si queremos maximizar en un intervalo, pues, el enunciado me tiene que decir en cuál intervalo tengo que maximizar, ¿cierto? Si no, pues me queda muy difícil adivinar el intervalo, pues no, me tiene que dar el intervalo para yo saber dónde puedo maximizar sobre ese intervalo. Porque otro podría ser que maximizar sobre todo el dominio de la función, o maximice sobre todos los reales. Entonces ya sería, digamos, otro caso que aplicaría, digamos, otro método, o bueno, que es similar, pues, pero digamos que en principio sería otro caso distinto. Este caso es para cuando estamos hablando de un intervalo cerrado, en un intervalo cerrado. Entonces, lo que hay que hacer es calcular A en 23.11, que fue el valor extremo que encontramos. Hay que encontrar A en 0 y hay que evaluar A en 126. Evaluamos en cada uno de esos. A ver, evaluemos en 0, que es fácil. En 0 da 23.61. En 23.11 pues habría que calcularlo. Y en 126 también habría que calcularlo. Y el más grande es el valor máximo y el más pequeño es el valor mínimo. Entonces, a ver, calculémoslo. 0.003906 a la 2 menos 0.18058 más 23.61. Eso me dio 21.52. Entonces este me dio 21.52, eso es una calculadora. Tome, pero usted lo hizo con 23.61 con 23.11. 23.11. Que yo lo escuché usted diciendo, como anotando la calculadora 23.61. Porque es que eso aparece en la fórmula, mira. Bueno, perdón. Y lo reemplazamos entonces en 126 y calculamos el otro valor.
que probablemente sea, yo diría que el máximo, pues, no sé. Porque igual calculamos un 126 al cuadrado, pues que es un número muy grande. 0,6. Listo, y nos dio 62.86. Listo, entonces, claro, efectivamente ese fue el más grande. 62.86. Entonces resulta que pues este es el más grande y este es el más pequeño. O sea que el punto crítico que encontramos, que fue ese 23.11, nos dio un mínimo local. Listo, entonces A de 23.11 igual a 21,52 es mínimo absoluto, y A en 126, que es 62.86, es máximo absoluto en el intervalo 0-126. ¿Listo? Es importante, porque si yo cambio el intervalo, puede cambiar el mínimo, puede cambiar el máximo. Por ejemplo, en esta, si el intervalo no era hasta 4, sino hasta 5, el máximo hubiese dado en 5. Entonces, dependiendo del intervalo, puede variar el máximo, puede variar el mínimo. Entonces, por eso, pues, sí, digamos que el enunciado siempre nos va a dar el intervalo sobre el cual es que uno puede maximizar, porque maximizar o minimizar en otro intervalo puede variar todos los puntos o la solución. Esto puede variar. La solución depende del intervalo. Listo. Entonces, con eso ya estamos listos en máximos y mínimos. ¿Alguna pregunta, duda? Entonces, bueno, simplemente es que se aprendan bien el método, el intervalo y ya. Esto es casi que punto fijo, pues, del parcial, ¿cierto? En el parcial, pues, obviamente les voy a poner a encontrar máximos y mínimos que apliquen este método. Entonces, después no se sorprendan, profe, ¿cómo encuentra un máximo y un mínimo? Pues ahí está. Ahí tienen el método. Muy bien. Vamos a hablar del teorema del valor medio. Otro teorema importante. Bueno, otro teorema pues bastante importante. Entonces, primero hablemos del teorema de Rolle. Tenemos una función que satisface tres cosas. Primero, continua en el intervalo AB cerrado. Descontinua en el intervalo cerrado. Derivable en el abierto. Derivable es decir que la derivada existe en todos los puntos de este intervalo abierto. Puede que la derivada no exista en el extremo. Porque digamos que si uno tiene una función definida en un intervalo cerrado, las derivadas pues no van a existir en el extremo. Pero no importa que la derivada exista en el intervalo abierto, entonces en todos los puntos interiores. Y tercero, que la función empiece donde acaba, es decir, que f de A es igual a f de B. Empieza en una altura y termina en la misma altura. Es un par de ejemplos, una función constante, aquí la altura en A y en B es la misma,
Otro ejemplo, una montañita, la función sube y baja, pero vean que vuelve a terminar en la misma altura. Otro ejemplo puede ser una olita, una función seno o coseno. Aquí empezamos en esta altura y terminamos en esta misma altura. Vean que todas estas, la función es continua y la función es derivable en el intervalo abierto. Y otro ejemplo pues sería como un hueco, ¿cierto? O una coca. Listo. Entonces, cuando eso se cumple, ¿qué dice el teorema? ¿O qué nos afirma el teorema? El teorema nos afirma que existe un número C donde la derivada es 0. Listo. Básicamente eso es lo que ocurre. Entonces, por aquí, en este punto, la derivada es 0. Aquí, en este punto, la derivada es 0. En este hay 2 puntos donde la derivada es 0. No importa, el teorema me dice que existe al menos un punto. Puede que vayan varios, 2, 3, 5, 10, los que sean, pero que al menos un punto la derivada es 0. Eso es lo que afirma el teorema. Y en este punto la derivada es 0. De hecho, fíjense que en esta función constante, recuerden que la derivada es la pendiente de la tangente, y una pendiente 0, pues es una línea horizontal. Vean que en este punto, como es constante, en muchos puntos la derivada es 0. De hecho, en todos los puntos la derivada es 0. En infinitos puntos la derivada es 0. Entonces, tiene que existir al menos un número, ¿listo? Al menos un punto C donde la derivada es 0. En este caso, el punto es único. En este caso, hay 2 puntos. Y en este caso, hay muchos puntos. Pero tiene que existir al menos un punto donde la derivada es 0. Bueno. ¿Eso de qué me sirve? Por ejemplo, veamos un ejemplo 1. Si tenemos la función posición f de t, donde la posición pues depende del tiempo, entonces si el objeto está en el mismo lugar en 2 instantes diferentes, es decir, en t_a y en t_b, entonces el teorema de Rolle establece que hay un instante donde f' es 0. Recuerden que si tenemos la función posición, si f es posición, entonces f' es velocidad. En este caso, f' es 0, es decir, que la velocidad es 0. Entonces, un ejemplo pues muy sencillo, digamos aquí en el ejemplo. Yo lanzo una pelota hacia arriba, ¿cierto? Yo lanzo una pelota hacia arriba, entonces, digamos que inicia en mi mano, lanzo el borrador. Inicia en mi mano y termina en mi mano. Entonces, claro, hay una velocidad, empieza con una velocidad inicial, pero se da un punto donde la velocidad es 0. Ese punto es el punto máximo. En el punto máximo, cuando el borrador termina de subir y empieza a bajar, en ese punto la velocidad es 0. Entonces, digamos, es una aplicación, digamos, del teorema de Rolle. Segundo, demuestre que esta ecuación tiene solo una raíz real. Listo. Entonces vamos a ver. Una cúbica siempre tiene, digamos, una forma de este estilo, pues más o menos. En una cúbica siempre va a ser algo así. O la otra opción sería que fuese algo así. Esa es la forma de una cúbica. Una cúbica siempre va a cortar el eje X. Al menos una vez. Si yo trazo el eje X por aquí, aquí lo cortó. Si yo trazo el eje X por aquí, aquí lo cortó 3 veces. Si yo trazo el eje X por aquí, pues lo cortó acá.
no importa donde yo coloque el eje X, la cúbica lo va a cortar al menos en un punto. Entonces lo que me están diciendo es que tiene solo una raíz real, es decir, solo corta el eje X en un único punto. Muy bien. Entonces notemos lo siguiente. F de X es X al cubo más X menos 1. Entonces, F en 0. F en 0 es 0 al cubo más 0 menos 1. Y F en 1 es 1 al cubo más 1 menos 1. Muy bien. ¿Cuánto nos da eso? Menos 1. Pues arriba menos 1, abajo 1. Y el No, otro. 1 positivo. Y en el otro 1 positivo. Entonces aquí tenemos que este nos da menos 1 y el otro nos da 1. Listo. Muy bien. Recuerden que un polinomio es una función continua. Entonces, eso lo que quiere decir es que en 0 la función vale menos 1. O sea que estamos aquí. Y en 1 la función vale 1. O sea que estamos aquí. Y es una función continua. Como es una función continua, entonces obligatoriamente pues va a ser algo así. En este intervalo entre menos 1 y 1, perdón, entre 0 y 1, en el intervalo 0, 1, hay una raíz, al menos una raíz. Es decir, independientemente yo de cómo trace la línea, yo la puedo trazar así. Yo la puedo trazar así, yo la puedo trazar así, yo la puedo trazar así, yo la puedo trazar con una línea recta. Independientemente como yo la trace, tengo que cortar el eje X. Entonces, como corto el eje X, en ese intervalo tiene que haber una raíz. Listo, eso nos lo da uno de los teoremas que vimos previamente. Básicamente el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio me dice que si yo tengo este punto acá, yo tengo esos dos puntos, la función siempre va a tomar todos los valores entre menos 1 y 1. Puede incluso que la función suba más y baje, no importa. Pero entonces va a haber un punto al menos donde la función vale 0.9, donde vale 0.8, donde vale 0.5, donde vale 0. La función siempre toma todos los valores entre menos 1 y 1. Eso es lo que me dice el teorema del valor intermedio. Listo, entonces, digamos que la función, bueno, no tengo ni idea, voy a adivinar, supongo que es algo así, no sé. Pero no importa, lo importante es que al menos lo corta en un punto, o sea que ahí hay una raíz. Esto hay una raíz. Listo. Entonces en un punto C hay una raíz. Y en esa raíz f de C es 0.
Muy bien. Ahora, si suponemos que hay otro punto donde hay otra raíz, digamos que sea algo así, entonces suponiendo que existe ese es un ejercicio, digamos, un poquito más avanzado porque es una demostración. Listo. Bueno, entonces suponiendo que existe un D real, que no sea C, ¿cierto? Un D distinto de C, tal que f en D es 0. Si suponemos que existe otro punto donde la función es 0, entonces allá tengo mis dos puntos, ¿cierto? Aquí yo tengo mis dos puntos. Bueno, para que quede mejor, digamos que este es el punto A y este es el punto B. Para que quede como con las mismas letras del teorema. Este es el A y este es el B. Listo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema? El teorema nos dice una función continua, una cúbica siempre es continua, derivable, una cúbica siempre es derivable, un polinomio siempre es derivable. Y tal que f de A es igual a f de B. Listo. Aquí tenemos f de A que es 0 y f de B que es 0, o sea que tenemos los dos puntos donde la función coincide, o sea que se cumplen las tres condiciones. Pues como se cumplen las tres condiciones, hay un número C tal que f' es 0. Entonces, suponiendo que existe ese B, aplicando el teorema de Rolle, existe un punto C entre A y B, tal que f' en C valga 0. Y esto no se puede dar. Esto es una contradicción. Esto es falso. ¿Por qué? Pues porque f' es 3x2 más 1. Entonces resulta que f' siempre es mayor que, bueno, es mayor o igual que 1. Fíjense que aquí lo que tenemos es x cuadrado. X cuadrado siempre es mayor o igual que 0. 3 por x cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces más 1, esto siempre va a ser mayor o igual que 1. Entonces como esto siempre es mayor o igual que 1, la derivada nunca va a ser 0. Entonces como la derivada nunca va a ser 0, este punto no puede existir. No puede existir un punto con derivada de 0. Y como no puede existir un punto con derivada de 0, no existe otro punto donde la función se haga 0. Listo. Entonces eso es una contradicción, porque la derivada siempre es mayor o igual que 1. Luego, no puede existir B en R, B distinto de A, tal que f en B sea 0. Es decir, no puede existir otra raíz. Como no puede existir otra raíz, la ecuación tiene una única raíz real. ¿Cuál sería la raíz? A. Es la única raíz real, la que está entre 0 y 1. Las otras no pueden existir.
Si existiera, encontraríamos un punto con derivada cero, lo cual es falso. Escribamos por aquí como una pequeña notica o vamos con una pequeña notica. X cuadrado siempre es mayor o igual que 0, o sea que multiplicando por 3, 3x2 siempre es mayor o igual que 0, y sumando 1, tenemos que 3x2 más 1 es mayor o igual que 1. O sea que f', porque esta es f', es mayor o igual que 1. O sea que nunca va a ser 0. Muy bien. Preguntas. Este es un ejercicio más difícil, pues, como les dije, es una demostración. En el curso, pues, hemos hecho realmente pocas demostraciones. Pero bueno, es una aplicación interesante del teorema. Entonces, para que lo tienen, igual recuerden que esto está grabado, entonces lo pueden volver a revisar, lo pueden volver a ver. Esto sí requiere, digamos, como más tiempito y que la piensen mejor, que lo analicen más, gastarle Profe, unas, pues. Sí, comenta. pero entonces las grabaciones, ¿usted cuándo las envía? Yo las monto, yo las voy montando. Igual recuerden que yo también guardo las notas de clase y les queda en el Drive. Yo hago como el PDF de las notas que les queda en el Drive. Actualmente solo falta un video de la clase pasada. El video, digamos, de la primera parte sí está. Faltaría la segunda parte. Sino que a veces el sistema como que me saca error, no sé por qué. Yo pongo a montar el video y como que me saca error. No sé si es por Meet o por YouTube o no sé por qué algún motivo me saca el error al tratar de montar el video. Pero en este momento están todos los videos excepto uno. Está la mitad de la clase pasada. Hasta ahí está. Bueno, listo. Ahora vamos al teorema del valor medio. Entonces, tenemos una función que cumple con las mismas condiciones pues, que hemos estado trabajando. Que f sea continua en el cerrado, que f sea derivable en el abierto. Entonces hay un número c tal que f, la derivada en c o f' en c es fb menos fa sobre, o en forma equivalente que se cumpla esto. Simplemente si pasamos este b menos a multiplicar, obtenemos esta ecuación que equivale a esta. Esto es básicamente el mismo teorema de Rolle, sino que en el teorema de Rolle, f de a era igual a f de b. Entonces, como estos dos son iguales, este se cancela con este y me queda esto, o sea, 0. O sea que, claro, la derivada en ese punto va a ser 0, porque es un caso particular. Pero bueno, si se van a aprender uno de los dos teoremas, mejor apréndanse en este, porque este también incluye el de Rolle. Listo, este incluye el teorema de Rolle. El teorema de Rolle simplemente es cuando f de a y f de b son iguales. Incluso vean que aquí hay una condición menos. La condición 3 era que fueran iguales. Entonces, bueno, en esencia es lo mismo. ¿Y qué es lo que me dice gráficamente? Pues porque pues, aquí queda, bueno, listo, muy bonito el teorema y todo, pero realmente, ¿qué me dice gráficamente? O ese teorema, ¿qué es lo que me está diciendo? Lo que me está diciendo ese teorema es que tenemos dos puntos. Este es el punto A, este es el punto B.
es A, esto es B. Entonces va a existir un punto donde la derivada, es decir, la pendiente de la recta tangente, esta pendiente es la misma que f de B menos f de A sobre B menos A, pero resulta que esta es la pendiente de la recta que une A y B. Si yo tengo dos puntos, tengo por aquí un punto, coordenadas A, F de A, tenemos una función, no sé cómo sea la función, no importa. Tenemos un punto con coordenadas A, F de A, tenemos otro punto con coordenadas B, F de B. Entonces esta línea, la línea, va a tener pendiente. ¿Cuál va a ser la pendiente de esa línea? Pues tenemos los dos puntos, ¿cierto? La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero entonces, ¿quién es? Este es x1, y1. Este es x2, y2. Entonces, y2 menos y1 es f de b menos f de a. Y x2 menos x1 es b menos a, que es este mismo de acá. O sea que esta línea que une los puntos A y B, pues en la gráfica de la función, esa línea que los une, tiene pendiente f de menos f de a sobre b menos a. Y lo que dice el teorema del valor intermedio es que hay un punto intermedio, en este caso es un punto C, donde f' de C, que es la derivada, coincide con esto. F' de C es la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, va a ser precisamente este, f de b menos f de a sobre b menos a. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio. Otro ejemplo, contextualizado. Digamos que un objeto se mueve en línea recta y nos dan la función posición. La función posición es f de t, listo. Entonces la velocidad promedio en los dos instantes es distancia sobre tiempo. La distancia sería f de b menos f de a. El tiempo entre el instante a y el instante b sería b menos a. Y esta es la velocidad promedio. Entonces resulta que el teorema del valor intermedio me dice que tiene que haber un punto C donde f' en C equivale a esto. Es decir, donde yo viajé exactamente a la velocidad promedio. Por ejemplo, si un automóvil recorrió 180 kilómetros en 2 horas, el teorema del valor intermedio me dice que en algún momento el automóvil tuvo que haber viajado a 90 kilómetros por hora. Tuvo que haber un instante donde la velocidad fue 90 kilómetros por hora. Puede que sean varios. De hecho, fíjense que por ejemplo aquí hay un punto donde la derivada es la misma y aquí hay otro punto donde la derivada es la misma, ¿cierto? Hay dos puntos, pero no importa, el teorema del valor intermedio me dice que hay al menos uno. Hay al menos un punto. Puede que sean varios, no importa. Entonces, puede que, digamos que si viajo siempre a la velocidad promedio, pues entonces siempre bajo 90 kilómetros por hora, listo. Pero digamos que estamos así, esta es la función posición, entonces estamos hablando, no sé, el instante 1, 2 y 3, y por aquí estaba en 100 kilómetros, y por aquí llegó a 380 kilómetros.
Listo, entonces la distancia en 1 son 100 kilómetros. Y la distancia en 3 son 380 kilómetros. La función puede ser de cualquier forma, pues. ¿Cuánto es f de 3 menos f de 1 sobre 3 menos 1? Sería 380 menos 100 sobre 3 menos 1, que eso es 180 sobre 2, que es 90. Entonces, a la hora, el vehículo estaba a 100 kilómetros. A la hora, a las 3 horas, el vehículo estaba a 380 kilómetros de distancia. Entonces, en promedio, en esas 2 horas, recorrió 180 kilómetros, o sea que su velocidad promedio fue 90. Listo. Yo no sé cómo es la función. Puede que al comienzo del vehículo haya acelerado mucho y después incluso puede que el vehículo pare, puede que acelere mucho, aquí paró, incluso aquí se devolvió, bueno, no sé. O bueno, puede que haya avanzado, por aquí se devolvió, después avanzó más, bueno, no sé cómo sea, pero lo que yo sé es que en algún instante de tiempo, digamos en este, su velocidad fue 90 kilómetros por hora. O digamos que iba muy lento, iba por aquí, avanza poquito, avanza poco. No, digamos que incluso puede empezar como más bien quieto. Puede que empiece quieto, y luego ya empieza a acelerar y aumente más. Entonces hay al menos un punto, y en ese punto la velocidad es 90 kilómetros por hora. Bueno, eso es. Entonces el teorema del valor intermedio básicamente lo que me da es la existencia de un punto que la derivada en ese punto coincide con la pendiente que une a los puntos A y B. ¿Listo? Los puntos AF de A, BF de B. Listo. Veamos este ejemplo. Supongamos que la función en 0 es menos 3 y la derivada es menor o igual que 5 para todos los valores de x. Para todos los valores de x, la derivada es menor o igual que 5. Uno puede tener, digamos, funciones o modelos donde uno sepa, no, la derivada siempre va a estar acotada, o el máximo de la derivada siempre va a ser 5, la derivada no puede ser mayor que 5 por algún motivo, por alguna restricción. Entonces, ¿qué tan grande puede ser f de 2? Entonces, por el teorema del valor intermedio, recuerden que aquí estamos suponiendo pues todas las condiciones, que f es continua, que f es derivable. Existe, bueno, esto significa existe. Existe un C, digamos entre 0 y 2, tal que f' en C va a ser f de 2 menos f de 0 sobre 2 menos 0. Listo. Entonces, aplicando eso, le estamos diciendo que f' en C va a ser f de 2 menos f de 0. Ah, bueno, f de 0 es menos 3. Entonces sería menos 3 sobre 2 menos 0, que es 2. Y aquí lo que vamos a hacer es
Ah, bueno, no. Esto se cumple. F' es esto. Por lo tanto, como me dicen que la derivada siempre es menor o igual que 5, pues como f' en x siempre es menor o igual que 5, entonces f' en c, obviamente, tiene que ser menor o igual que 5, y f' en c, pues ya sabemos que es esto. Por lo tanto, f2 menos 3 es más 3. No, hagámoslo paso a paso. F2 menos 3 sobre 2 tiene que ser menor o igual que 5, por las condiciones que me han dicho. Y aquí despejamos F2 y ya, simplemente que resuelvan esta inecuación, que no es difícil. Entonces podemos pasar el 2 a multiplicar y tendríamos que F2 menos 3 es más 3, es menor o igual a 10, 5 por 2 es 10, y por lo tanto f de 2 es menor o igual, ese 3 pasa a restar, quedaría 7. Entonces, aplicando el teorema del valor intermedio, nos dimos cuenta que lo máximo que puede ser f de 2 es 7. Si f de 2 fuese 8, entonces tendría que haber un punto donde la derivada es mayor que 5, lo cual es falso por la condición que me dieron. Falso por la condición que me dieron. Muy bien. Preguntas. Muy bien. Listo. Entonces, otro teorema. Si la derivada es 0 en toda x dentro de un intervalo, es decir, si la derivada es 0 dentro de un intervalo siempre, entonces la función es constante. Esto es relativamente sencillo de ver. Cuando uno tiene una función constante, a, b, la derivada de esa constante siempre va a ser 0. Y ocurre, digamos, lo contrario también. Si la derivada siempre es 0, entonces la función es constante. Bueno. Y más interesante que el teorema, pues es este colorario. Y es que si hay dos funciones con igual derivada, entonces f menos g es constante. Listo. F menos g es constante. Es decir, que fx menos g de x es una c donde c es constante, y pasando esa g a sumar, nos queda que f de x es g de x más c, donde c es constante, que es lo que tenemos acá. Listo. ¿Por qué? Porque eso sale directo de este teorema. Porque, ¿cuál es la función f menos g? La función f menos g de x
es f de x menos g de x. Si yo derivo esa función, la derivada de esa función simplemente sería f' menos g'. Pero como estamos diciendo que f' es igual a g', este se cancela con este porque son iguales. Y en este caso, esta función tiene derivada 0. Como la función tiene derivada 0, es una función constante. Entonces, como la función tiene derivada 0, la función original es una función constante. Y ahí sale esto. Ahí digamos que habladito, pues, les demostré el teorema. Listo, entonces si tenemos dos funciones donde su derivada es igual, una de las funciones es la misma función anterior más una constante. Si uno quiere ver eso de forma gráfica, vamos a... Ahora vamos bien como más espacio. Si uno quiere ver eso de forma gráfica, pensemos lo siguiente, algo muy sencillo. F de x igual a x2, y digamos que g de x es x2 más 3. Entonces f' es f' es 2x y es lo mismo que g'. F' y g' son la misma, pues tienen la misma, las dos funciones en la misma derivada, f' y g' coinciden, son la misma función. Y resulta que ¿quién? Que f simplemente es g más una constante. En este caso f sería g más una constante, y la constante sería menos 3. Esto sería menos 3. De forma gráfica, si graficamos f, grafiquémoslo, digámoslo con verde. Digamos que esta sea f. Supongamos, pues. Bueno. Muy bien, hagamos esto. Esta es la función f. Y resulta que la función g va a ser algo así. Es la misma función, digamos, inicial, simplemente movida o trasladada. Simplemente le sumo una constante y es la misma función. Esto sería fx igual a x2 y el azul sería gx igual a x2 más 3. Listo. Entonces, en cierta forma es como decir que las dos funciones son como la misma, pero trasladada una con otra. Muy bien. Listo, entonces veamos un ejemplo, demostremos esta identidad. Entonces, bueno, vamos a pensar, bueno, ¿será que esto es cierto o esto es falso? Entonces, lo que pensamos es en mi función. Vamos a definir una función, o vamos a analizar tangente inversa más cotangente inversa. Esa va a ser mi función. Para que una función sea igual a una constante, aquí estamos diciendo que esta función es constante, siempre es pi medios.
Entonces, para que una función sea igual a una constante, ¿qué debe ocurrir? La derivada debe ser igual a ¿cuánto? A cero. A cero. Claro, si yo pienso, digamos que esto es verdad, si yo pienso que esta ecuación es verdad, entonces yo derivo ambos lados. Vayan pensando cuánto es la derivada de cotangente inversa y de tangente inversa. O vayan buscando por ahí las fórmulas o todo. Entonces yo derivo a la izquierda, yo derivo a la derecha, y la derivada de pi medios, pues que es una constante de cero. Entonces la derivada me tiene que dar cero. Si Profe, esta derivada no me da cero, esto es falso. ¿Cuál es la derivada de tangente inversa? es 1 más 1 sobre x a la 2. Es 1 sobre 1 más x2. ¿Y Y cuál es la derivada? cotangente inversa es menos 1 sobre 1 más x a la 2. Ajá, muy bien. Entonces esta es la derivada de tangente inversa. Esta es la derivada de cotangente inversa. Y efectivamente, la suma de estos dos nos da cero. ¿Listo? Entonces, como f' es cero, entonces f es constante. O sea que f de x es igual a una constante c. ¿Qué me falta? Lo que me falta es demostrar que c es pi medios. Porque me dio una constante, pero esa constante podría ser 1, podría ser raíz de 2, podría ser pi cuartos, podría ser pi, puede ser cualquier constante, ¿cierto? Lo que me faltaría simplemente es verificar que esa constante es efectivamente pi medios. ¿Y cómo verifico o cómo calculo cuánto es esa constante? Pues lo puedo pensar, evaluar la función en un punto. Como yo sé que f de x es constante y siempre es la misma, entonces f de 0 también tiene que ser esa constante. Entonces calculemos f de 0, es decir, calculemos tangente inversa de 0 más cotangente inversa de 0. ¿Cuánto es tangente inversa de 0? Ni idea. ¿Cómo han Oh, calculado? profe, ¿cómo no lo escuché? Tangente inversa de 0. No eh, sé. ay, profe, yo no. Pailas, es 0. Ah, ¿Dónde la tangente es 0? En 0. Y cotangente inversa de 0. pues cero también, ¿no? Ah, perdón. No, tangente inversa no es. Tangente inversa no es 0. Bueno, saquemos la calculadora. Sí, a 0. Y cotangente inversa. Ah, no, es que cotangente inversa da más error. Sí, pues la tangente inversa sería pues sí, Sí, sería. sí, no, cotangente inversa da más error. Entonces, 0 no nos sirve. 0 no nos sirve porque nos da más error. Entonces, no sé, el 1. En 1 sí debe de funcionar. Tangente inversa de 1 y cotangente inversa de 1. Tangente inversa de 1 es pi cuartos. Tangente de pi cuartos es 1. ¿Y cuánto es cotangente inversa de 1?
pailas graves. Profe, también es pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Cotangente de pi cuartos también es 1. Entonces, este nos dio pi cuartos, este nos dio pi cuartos. Pi cuartos más pi cuartos es 2 pi cuartos, o sea, pi medios. Entonces resulta que f en 0, f en 1 nos dio pi medios, y como f en 1 es una constante, entonces resulta que esa constante tiene que ser pi medios. Por lo tanto, f de x es pi medios, que es lo que queríamos ver. Nuestra función, que es tangente inversa menos cotangente inversa, es pi medios. ¿Por qué? Por dos razones muy sencillas. La derivamos y nos dio 0. Entonces, como la derivada nos dio 0, eso quiere decir que la función es constante. Listo. La función siempre es constante, la función es una línea recta horizontal. Ahora, buscamos evaluar la función en algún punto. F en 0 no nos dio porque nos daba mate error, nos daba indeterminado. Entonces, calculamos en f en 1. Calculamos la función en 1 y nos dio pi medios. Y como la función siempre es constante, entonces f de x siempre es pi medios. Listo. Esa es, digamos, como esta demostración. Bueno, esta demostración sí es un poquito más sencilla. Un poquito más sencilla que la otra que vimos. Preguntas, dudas.